Ok. Bien, buenas noches. Nosotros somos el grupo número 5 y vamos a estar hablando un poco sobre lo que es cáncer de útero, cáncer de mama primario y su diagnóstico. El cáncer de cuello uterino, este es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino, en la parte inferior del útero que se conecta con la vagina. Varias cepas del virus del papiloma humano. Esta es una infección de transmisión sexual que juega un papel importante en la causa de la mayoría de tipos de cánceres de cuello uterino. Cuando se expone al virus del papiloma humano, el sistema inmunitario del cuerpo generalmente evita que el virus haga daño. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de personas, el virus sobrevive durante años, así contribuyendo a que el proceso se haga que algunas células del cuello uterino se conviertan en células cancerosas. Dentro de los síntomas del cáncer del cuello uterino, cuando está en un estadio temprano, generalmente no presenta síntomas, pero cuando ya está en un estado avanzado, incluye lo que es el sangrado vaginal después de las relaciones sexuales, entre periodos menstruales o después de la menopausia. También flujo vaginal acuoso y con sangre, que puede ser abundante y tener un olor fétido. Dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales. En la causa del cáncer cervical, esto comienza cuando las células sanas del cuello uterino desarrollan mutaciones en su ADN. El ADN de una célula contiene las instrucciones que le dicen a una célula qué hacer. Estas células sanas crecen y se multiplican a una cierta velocidad y finalmente mueren en un momento determinado. Las mutaciones le dicen a las células que crezcan y se multipliquen fuera de control y que no mueran. Estas células anormales acumuladas forman un tumor y estas células cancerosas invaden los tejidos cercanos y pueden desprenderse de un tumor para hacer metástasis en otras partes del cuerpo. Dentro de los tipos de cáncer de cuello uterino tenemos lo que es el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma. El carcinoma epidermoide, este es un tipo de cáncer de cuello uterino que comienza en las células delgadas y planas, las células escamosas, que recubren la parte externa del cuello uterino y que se proyecta hacia la vagina. La mayoría de los cánceres de cuello uterino son carcinomas de células escamosas. El adenocarcinoma, este es un tipo de cáncer de cuello uterino que comienza en las células glandulares en forma de columna que recubre el canal cervical. En los factores de riesgo, aquí tenemos lo que tener muchas parejas sexuales va a influir a desarrollar un cáncer de cuello uterino. Actividad sexual a edad temprana también va a influir y otras infecciones de transmisión sexuales como la clamidia, la gonorrea, sífilis y el VIH va a desencadenar que tenga un virus del papiloma humano y como ya sabemos, el virus del papiloma humano es el mayor desencadenante de un cáncer de cuello uterino. También el sistema inmunitario debilitado, el tabaquismo y la exposición a medicamentos para la prevención de abortos espontáneos también va a influir a un cáncer de cuello uterino. Hasta aquí mi parte, la dejo con mi compañera Fanny. Buenas noches, mi nombre es Esther Fermín y le estaré hablando sobre lo que es el cáncer de endometrio. Los carcinomas endometriales, estos se pueden originar en lo que son las células del revestimiento interno del útero, o sea, en el endometrio. Casi todos los cánceres de útero son de ese tipo. Los carcinomas endometriales se pueden dividir en diferentes tipos en función como se ven en las células al microscopio o histológicamente. En los tipos de cáncer endometriales tenemos el adenocarcinoma. La mayoría de los cánceres endometriales son adenocarcinomas. Tenemos también el carcinosarcoma, el carcinoma de células escamosas y el carcinoma diferenciado y también el carcinoma de células pequeñas, al igual que el carcinoma transicional. La clasificación de los carcinomas endometriales por grado, estos se pueden dividir en 3 grados. Principal, el grado 1, que tiene un 95% o más de tejido escamoso que forman glándulas, y el grado 2, que tiene de 50 a un 94% de tejido escamoso que forman lo que son las glándulas de tumor cancerígeno.
Y el grado 3 tiene menos de la mitad del tejido canceroso que forma las glándulas. Los cánceres de grado 3 a ser agresivos y a tener un pronóstico menos favorable que los cánceres de menor grado. Las probabilidades de padecer cáncer de endometrio en la mujer. El cáncer de endometrio afecta principalmente lo que son las mujeres en la etapa postmenopáusica. La edad promedio de las mujeres que se diagnostica este tipo de cáncer es a la edad de los 60 años. Las mujeres de edad de menor de 45 años es muy difícil ver este tipo de cáncer. El cáncer es ligeramente más común en mujeres blancas que en mujeres de raza negra. Pero cuando este cáncer está en mujeres de raza negra, tienen más probabilidades de morir de esta enfermedad. Los factores de riesgo del cáncer de endometrio, los factores que afectan los niveles hormonales, dentro de esto está lo que es la toma de estrógeno después de la etapa de la menopausia, las pérdidas anticonceptivas, la obesidad y ciertos tumores de ovario. También el síndrome de ovario poliquístico, la diabetes, la edad y la alimentación y el ejercicio. La hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial, especialmente la hiperplasia típica, simple, se transforma en lo que es cáncer en aproximadamente un 8% de los casos no tratados. Si se trata la hiperplasia típica compleja, tiene un riesgo de volverse cancerígena en un 29% de los casos. Y si esta no se atiende, el endometrio sin ser detectado es a un mayor riesgo de padecer cáncer. La forma de presentación de cáncer en el endometrio. Este se puede presentar como un sangrado manchado u otras secreciones vaginales inusuales. El dolor pélvico y una masa de pérdida de peso. También tenemos lo que son las secreciones vaginales sin sangre y también puede ser una señal de cáncer de endometrio. Tenemos también lo que son los dolores pélvicos y la pérdida de peso inesperadamente suele ser una de los signos más vistos o síntomas en la última etapa de esta enfermedad. El tratamiento del cáncer de endometrio. Bueno, el principal tratamiento del cáncer de endometrio consta de lo que son las cirugías, también tienen lo que son las radioterapias, las terapias hormonales y también la quimioterapia. Algunos de estos tratamientos pueden ser combinados dependiendo el grado o la necesidad que tenga el paciente al presentar este cáncer. El tratamiento depende en gran medida del tipo de cáncer y de la etapa en que se encuentra la enfermedad en el momento de ser descubierta. Hasta aquí mi parte, lo dejo con mi compañera. Mi nombre es Stephanie Pérez y estaré hablando sobre el cáncer de mamas primario. Bueno, el cáncer de seno se clasifica en primario o metastásico. El tumor inicial maligno que se desarrolla dentro del tejido mamario se conoce como cáncer de seno primario. Conceptos del cáncer de mama. Es el resultado de la transformación maligna. A la anterior, Cristal, por favor. Este es el resultado de la transformación maligna de las células epiteliales que forman el sistema ductolobulillar, de las glándulas mamarias. Es la primera causa de cáncer en la mujer y representa el 30% de los tumores malignos que afectan este sexo. Continúa, por favor. Los principales factores etiológicos está la edad, el sexo, la actividad física, estilo de vida, historia familiar y predisposiciones genéticas. Dentro de estas vemos que el gen BRCA1 en supresor confiere una posibilidad de desarrollar cáncer de mama de un 85%. Induce un aumento del riesgo de padecer otras neoplasias y el 2% de todas las neoplasias de mama están relacionadas con el alcance, con la neoplasia de mama. Las neoplasias de mama están relacionadas con el alcance del 16% si hay agresión familiar. El gen BRCA2 cumple función supresora. Continúa, por favor. Factores hormonales. La actividad hormonal endógena, la más importante desde el punto de vista patogénico. La duración del periodo fértil está directamente relacionada con el riesgo de cáncer de mama. La edad de la menarquia influye en los niveles de estrógeno y se relaciona con el riesgo de padecer la enfermedad.
La terapia hormonal sustitutiva, el uso de estrógenos exógenos también constituye un riesgo. La magnitud del riesgo depende del tipo de terapia, de la duración y la dosis. Anticonceptivos orales. El consumo reciente o actual de contraceptivos induce un aumento del riesgo del desarrollo de cáncer de mama. Dentro de las manifestaciones clínicas iniciales, la primera manifestación y la más frecuente de un cáncer es la anomalía radiológica en una mujer asintomática. Continúa, por favor. El nódulo indoloro o masa palpable en general es el signo más frecuente. Es el signo más... Hello, ¿se escucha? Te escucho, pero al parecer que la reunión no tiene límite de tiempo. Ok, pues continúo. Sí, Ok, es el signo más frecuente en el cuadrante superoexterno. Cambios recientes en la piel o en la morfología de la mama, la presencia de asimetrías mamarias, edema, eritema, úlceras hacen sospechar de la enfermedad. Cambios recientes en el pezón, retracción, distorsión, eczema, el eritema, eczema o descamación de la piel del pezón sugieren la presencia de enfermedad de Peyer. Continúa, Cristal, por favor. El nódulo en la axila, la presencia de nódulos regionales pueden hacer sospechar la existencia de metástasis ganglionares. Continúa. Dentro de las complicaciones, el tumor primario se extiende localmente mediante ramificaciones a través del ducto lobulillar. Las complicaciones más graves de un cáncer de mama es la diseminación metastásica. Hasta aquí mi parte, continúa mi compañero. Gracias. ok. Muy buenas noches. Soy Sefolo Kensi. Voy a hablar sobre el diagnóstico normal y precoz del cáncer del útero. Pásalo, por favor. Generalmente está producido por una infección por el virus papiloma humano que se transmite durante las relaciones sexuales. El primer síntoma suele ser un sangrado vaginal irregular, generalmente después del coito, pero los síntomas pueden no aparecer hasta que el cáncer ha aumentado de tamaño, o sea, diseminado. La citología, entre paréntesis, Papa Nicolau, suele detectar alteraciones, aunque suele ser necesario realizar con posterioridad una biopsia. Pasar. El cáncer del cuello uterino, que es carcinoma cervical, es el tercer cáncer genital más frecuente entre todas las mujeres y el más frecuente entre las mujeres jóvenes. Aproximadamente del 80 al 85% de los cánceres del cuello uterino son carcinomas de células escamosas y se desarrollarán en las células planas y de apariencia cutánea que cubren el cuello uterino. El resto de los cánceres son en su mayoría adenocarcinomas que se desarrollan a partir de las células glandulares. Pásalo, por favor. El cáncer del cuello uterino comienza en la superficie del cuello útero, puede penetrar profundamente bajo de la misma. El cáncer del cuello uterino se puede diseminar de las maneras siguientes: extiéndose directamente a los tejidos cercanos, incluida la vagina, penetrando en la rica red de vasos linfáticos
del interior del cuello uterino y desde ahí diseminándose hacia otras partes del cuerpo, con muy poca frecuencia, diseminándose a través del torrente sanguíneo. Pásalo, por favor. El cáncer del cuello uterino generalmente está ocasionado por el virus papiloma humano que se transmite desde las relaciones sexuales. Este virus también es el causante de las verrugas genitales. Los factores de riesgo son los siguientes: tener relaciones sexuales por primera vez a una edad temprana, tener más de una pareja sexual, fumar cigarrillo, tener un sistema inmunitario debilitado debido a un trastorno como cáncer, el SIDA o estar en tratamiento con quimioterápicos o corticosteroides cuando menor sea la edad de la primera relación sexual, y cuantas más parejas sexuales se hayan, teniendo mayor en el riesgo de padecer cáncer de cuello uterino. Sigue. Los síntomas son las alteraciones malignas, generalmente son asintomáticos. En las primeras etapas, el cáncer del cuello uterino puede ser asintomático. El primer síntoma del cáncer del cuello uterino generalmente es sangrado vaginal anormal con mayor frecuencia después de una relación sexual. Pásalo, por favor. El diagnóstico se hace por la prueba Papa Nicolau, citología cérvico-vaginal, rutinaria u otras pruebas similares pueden detectar las fases iniciales del cáncer del cuello uterino. La citología detecta con precisión hasta aproximadamente el 80% de los cánceres cervicales, incluso antes de que se desarrollen los síntomas. Las pruebas de Papa Nicolau también pueden detectar las displasias. Las mujeres con displasias son examinadas de nuevo a los 3 a 4 meses. Bueno, de esta manera podemos decir la displasia se puede tratar por prevenir el cáncer. Sigue. Si se observa una masa úlcera u otra zona anormal del cuello uterino durante un examen pélvico, o si la citología detecta displasia o cáncer, debe realizarse una biopsia. Biopsia con sacabocados. Se extirpa una porción diminuta del cuello uterino, previamente seleccionado con el colposcopio. Ligrado endocervical, se raspa del interior del cuello uterino el tejido que no puede verse fácilmente. Sigue. En la prevención se hace por prueba Papa Nicolau y las células del cuello uterino son examinadas al microscopio para determinar si alguna es cancerosa o anormal. Sin tratamiento, las células anormales pueden evolucionar a cáncer. Estas células se denominan cáncer precancerosas. Prueba para detectar VPH, el virus. Se analiza una muestra del cuello uterino para determinar la presencia del virus papiloma humano. Sigue. El tratamiento se hace por cirugía, radioterapia o quimioterapia según el estado del cáncer. Gracias. Sigue la compañera. Buenas noches, mi nombre es Karin Pérez y estaré hablando sobre el diagnóstico normal y precoz del cáncer de mama primaria. Siguiente. Diagnóstico normal del cáncer de mama. Podemos hacer el examen de mamas. El médico examinará ambas mamas y los ganglios linfáticos de las axilas para verificar si hay nódulos u otras anomalias.
y mamografía. La mamografía es un tipo de examen con rayos X que se usa para examinar los senos. Este tipo de examen por imágenes consiste en exponer los senos a una pequeña cantidad de radiación ionizante para obtener imágenes del interior de los senos. Siguiente. Ecografía mamaria. Puede usarse para determinar si un nuevo nódulo mamario es una masa sólida o un quiste lleno de líquido. Y la biopsia es la única forma definitiva de hacer un diagnóstico de cáncer de mama. Siguiente. En la biopsia, el médico usa una aguja especializada guiada por radiografía u otra prueba de diagnóstico por imágenes para extraer un núcleo de tejido del área sospechosa. Las muestras de la biopsia se envían a un laboratorio para que los expertos las analicen y determinen si las células son cancerosas. Siguiente. Imágenes mamarias por resonancia magnética. Usa un imán y ondas de radio para producir imágenes del interior de las mamas. Siguiente. Se pueden usar otros exámenes y procedimientos para determinar el estadio del cáncer de mama, como un hemograma completo, gammagrafía ósea, exploración por tomografía computarizada, tomografía por emisión de positrones. Siguiente, por favor. Diagnóstico precoz del cáncer de mama. ¿Qué es la detección precoz del cáncer de mama? La detección precoz del cáncer de mama es un procedimiento de cribado que incluye pruebas y exámenes que pueden identificar pequeñas neoplasias que aún se han extendido a los órganos cercanos, permitiendo así tratamientos localizados y asegurando en la mayoría de los casos una curación completa. La detección precoz del cáncer de mama incluye diferentes procedimientos, entre ellos podemos encontrar autopalpación, tener el cuerpo controlado y realizar un autoexamen periódico de las mamas. Permite a la paciente conocer su anatomía y darse cuenta del posible cambio. Mamografía mediante el uso de dosis baja de rayos X es una prueba que permite detectar nódulos en la fase preclínica, es decir, cuando aún no tienen un tamaño reconocible al tacto de manera segura. Y ecografía es una prueba muy rápida con una sonda de ultrasonido. El ultrasonido que se emite durante el uso de la sonda que fluye sobre el tejido mamario permite visualizar en un monitor la zona examinada y evaluar la densidad del posible nódulo. Es una prueba que se utiliza especialmente para mujeres jóvenes que tienen un seno muy denso que dificultaría lesiones malignas a través de una mamografía. Gracias, hasta aquí mi parte. Ya. Función aspirativa. Análisis que consiste en la mediante una pequeña aguja que se inserta en la mama con el fin de comprobar su naturaleza. Hasta aquí mi parte, gracias. Bien, gracias.